Sí, feliz tarde, usuarios y usuarias de Vive Televisión. Estamos en esta segunda emisión del Día de Diálogo de Saberes. En esta ocasión nos acompaña una joven, ella es documentalista, antropóloga, realizadora del documental Belén. Y bueno, nosotros vamos a conversar sobre ellas para analizar este documental, digamos su motivación, porque Belén es una mujer, digamos, representativa de la cultura afrodescendiente. Yo quisiera, Adriana, que nos conversaras cuál fue la motivación, la idea, por qué consideraste importante esta historia de Belén como mujer para mostrarla y que no solamente los venezolanos, sino también en el mundo se conociera. Ya me has comentado que se ha estrenado en otras partes. Bueno, en el 2008 voy para Tapipa, su pueblo en Barlovento, a hacer un trabajo de campo etnográfico dedicado justamente al estudio sobre memoria y representación afrovenezolana. Y en particular me interesaba acercarme a un grupo de mujeres tamboreras, que es el único grupo grupo femenino de tambor de Venezuela, que es el grupo Leguá. Y ellas todas, la mayoría son originarias de Tapipa y vivían allí. Entonces, como trabajo etnográfico, pues es ir allí y allí descubrí a Belén, ¿no? Belén era la estrella del grupo. Cuando yo llegué ella tenía 72 años y aparte de ser músico, ¿no? Y pertenecer al grupo Leguá, Belén seguía manteniendo la tradición del cultivo de cacao, tenía una hacienda de cacao, cultivaba el cacao, tenía un conuco también, y ella tocaba, dentro del grupo, tocaba el kitiplá, pero no solo tocaba el kitiplá, sino que mantenía los conocimientos del corte del bambú. Eso además lo transmitía a los niños del pueblo. Belén era una representante muy especial dentro del pueblo, ¿no? O sea, una representante, por un lado, cultural, con su música, por otro lado, una abuela, una madre, ¿no? Y en muchas ocasiones también una niña. Era como una especie de eje de inspiración en general dentro del pueblo. Y lo terminó siendo para mí, después de 4 meses de vivir allí con ella. Yo decidí que quería volver, después de terminar mi tesis etnográfica, quería volver y hacer una película sobre Belén. Entonces allí mismo en el pueblo empecé a hacer algunos apuntes audiovisuales, ¿no? Al final de mi periodo allí llevé la cámara, grabé algunas cosas con ella, ya teníamos como una relación muy cercana también y mi idea era volver a filmarla en el pueblo. Solo que un año después, que es cuando voy a empezar el proyecto, Belén muere en el 2009. Entonces decido que dentro de un poco de el dolor de la pérdida, no solo para mí, sino obviamente toda su gente, decido que igualmente quiero hacer la película. Y ahora con más razón, ¿no? Para rendir un homenaje a una mujer que, digamos, cultora y que al final son las protagonistas de nuestra construcción como sociedad, porque siempre yo creo que los cineastas, documentalistas, buscan historias que para ellos consideran grandilocuentes, pero realmente lo esencial, lo bello, lo hermoso está en lo cotidiano, y muchas veces invisible, escondido, y no se le da rostro a eso. Yo quiero que veamos el tráiler ahora sí, ya lo tiene nuestro equipo de producción, adelante. Belén, bueno, era el Muy centro de sensible todo. ante todo lo que pasaba a su alrededor. Belén tenía mucha fuerza. Her spirit was so big. The light was so bright. I felt like I was looking at myself. I felt like I was looking. Played like a master It was just groundbreaking. Aló, 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 sonidos. Vamos, vamos. Acción.
I guess in traditional Africa, you would say she's Queen Mother. She walks, she acts like a queen, like a queen. Now we can all draw from her power by pouring libation and speaking to her and asking her to help us, give us strength, courage, wisdom. ¡Qué belleza! De verdad que viéndolo conmueve. ¿Quién hizo ese montaje? Lo hice yo con la editora de la película. Sí, hay un buen manejo allí, digamos, un montaje sonoro y visual que muestra, veo yo, interpreto y además que emociona, pero muestra la profundidad de la cultura venezolana, que al final es africana también, ese sincretismo. ¿Por qué llamarla la reina del Kitiplá? Bueno, no la llamé yo la reina del Kitiplá, realmente ese es un nombre que le dieron a ella allí en Barlovento, en concreto Chucho García le dio ese nombre, y fundamentalmente porque Belén es la gran intérprete del Kitiplá en Barlovento, ¿no? Hay muchos intérpretes de Kitiplá, pero realmente lo que pude ver también con mis investigaciones es que hasta la misma gente que toca los Kitiplás consideran que el sonido que producía Belén con sus Kitiplás no lo lograba nadie, ¿no? El sonido de Belén incluso, y vimos también allí en el tráiler que hay algunas voces en inglés, y es porque justamente yo fui siguiendo los pasos de Belén dentro de un gran recorrido que hizo en los últimos 10 años de vida. Ella estuvo junto al grupo Legua haciendo una gira por Estados Unidos, hizo una gira por América Latina, estuvieron en Ecuador, estuvieron en Cuba, estuvieron en Puerto Rico, en Brasil, y en todos estos sitios Belén era como enaltecida o reconocida o admirada como una especie de reina africana, que esto es una de las cosas que dice uno de los personajes del tráiler, que es Brother A, es un músico, un jazzista estadounidense muy importante, que además tocó con Miles Davis, tocaba con Thelonious Monk, inclusive él compara a Belén y lo que lograba Belén con el sonido, incluso con sus silencios, con Thelonious Monk, ¿no? Tú fuiste a Estados Unidos y buscaste a ese señor para hacerle la entrevista. Sí, justamente cuando yo viví con ella, una de las cosas que ella me confesó, ¿no? Me dijo, es que para mí uno de los momentos más mágicos de mi vida estuvieron en estas giras que hice, que pudo hacer con el grupo Legua, que fueron unas giras que a ella la nutrieron muchísimo a nivel musical, pero a nivel espiritual también. Entonces, cuando presenté el proyecto al SENAC, que este es un proyecto que está apoyado por el SENAC, el primer proyecto que presenté, que fue a desarrollo de proyecto, yo estaba convencida que necesitaba ir a todos estos sitios, a encontrarme con gente de la que Belén me había hablado, músicos con los que había tocado, gente con la que había compartido. ¿Y a qué sitio fuiste? Estuvimos, bueno, ella estuvo y luego estuve yo en Nueva York, en Houston, en Washington, en San Francisco, en Los Ángeles. Además, muy vinculada a movimientos afroamericanos, o sea, no solo era ir y tocar, sino que realmente el grupo hizo una labor muy importante de relacionar, de hacer de puente diaspórico de alguna forma, ¿no? Y Belén era eso. Ella y el grupo dejaron rastro en esos recorridos en todos esos sitios, sí. Belén, en lo que descubrí cuando me entrevisté con toda esta gente, es que después de 10 años de que Belén hubiese estado allí fue cuando yo fui a buscar a esta gente. Y después de 10 años la gente la recordaba a ella como alguien que les había transformado la vida, que les había transformado con un sonido, con un toque, y en especial porque los había reconectado con una raíz, ¿no? Con una raíz que muchos vinculaban directamente con África como un origen común. En ese sentido, Belén era la representante de ese puente diaspórico, ¿no? De la diáspora africana. Y por otro lado, gente que se conectó con ella en cuanto
de alguna manera una esencia, ¿no? Como una inspiración. Bueno, nosotros debemos ir al corte y regresar para seguir conversando sobre Belén y además que nos cuentes, ahí hay varios elementos interesantes, el hecho de ella como mujer, que representa, o sea, que la protagonista de esta historia, que le da visión a la cultura venezolana y digamos afroamericana, sea una mujer, y además cómo construiste esa historia. Nos vas a contar eso al regreso, ya volvemos. Seguimos aquí conversando con Adriana Vila, la realizadora de este documental Belén, la reina del Kitty Plus, de esas imágenes que veíamos y en el segmento anterior el tráiler. Hay algunas informaciones sobre ese documental que nuestro compañero Luis Farías nos va a mostrar adelante. Gracias, Taid. Sí, Luis Farías es mi nombre. Lo hacemos por broma porque hay un tema con mi nombre, los presentadores tienden a olvidarlo, pero vamos a revisar lo que es el tema de hoy, el tema de Belén. Amigos, ustedes no saben lo que ocurrió en estudio cuando hicieron la muestra del tráiler. Todos acá nos erizamos y sentimos esa vibra y esa espiritualidad que allí Adriana mostró en el documental de Belén. Y aquí en su página de Facebook muestran que se realizó la rueda de prensa oficial de Belén y agradecieron a los medios de comunicación que asistieron y se adentraron en la historia de Belén María Palacios, la reina del Kitiplá. Revisamos ahora la primicia, allí tienen también la nota sobre el documental Belén, espiritualidad, esencia musical, transformación. Un retrato fílmico de inspiración a través de la música invita a los espectadores venezolanos a descubrir parte de su cultura mediante un viaje emocional y alucinante en la película Belén de la directora Adriana Vila Guevara, que se estrenará en las salas de cine de Venezuela el próximo viernes 14 de octubre. También revisamos Panorama, titula exactamente lo mismo, Belén se estrenará en Venezuela el 14 de octubre. Vamos a revisar la página web de Belén Film, allí está toda la descripción y la sinopsis de la película y allí mismo van a encontrar el tráiler que vieron hace un momento y se los dejo nuevamente en pantalla para que puedan a nivel visual sentir qué es lo que muestra la vida de Belén. Muchísimas gracias, compañero Luis. Yo le preguntaba a Adriana antes de ir al corte de qué representa el hecho de que sea una mujer el rostro para mostrar esta historia. Mira, a mí cuando estuve en el pueblo, en Tapipa, me pasó una cosa que fue también una de las motivaciones principales que me hizo hacer esta película, y fue que me di cuenta que la mayoría de las niñas y adolescentes del pueblo me hablaban como con ganas de acercarse más a una representación de la mujer venezolana que se estaba dando, por ejemplo, a lo que son las protagonistas de las telenovelas venezolanas, ¿no? Y yo estaba allí un poco impresionada porque veía que ellas tenían en su pueblo a una gran representante, ¿no? Que tenían a Belén, y que ese tipo de mujeres no son representadas normalmente en la televisión, no son representadas normalmente en el cine, ¿no? Con ese lugar, con el lugar de una mujer fuerte, como lo era Belén, una mujer que todos los días está echando para adelante y además lo está haciendo con una virtud, con una dignidad y con un saber vivir del que todos de alguna manera podemos envidiar, ¿no? Entonces ahí decidí que para mí era muy importante llevar al cine un aporte de una representación de una mujer que, en cambio, o sea, yo quería de alguna manera absorber lo que era la sabiduría de Belén, ¿no? Entonces, por otro lado, el hecho de pertenecer a un grupo todo femenino de mujeres que asumen ese rol y lo asumen con una gran fuerza, con un gran discurso de la música, ¿no? Entonces, qué mejor que resaltar esa fuerza de Belén, que como Belén hay muchísimas más en este país. Y bueno, yo creo que esto demuestra que hay motivaciones distintas y se les está dando apoyo.
Yo te preguntaba por el SENA, este documental fue financiado en parte, ¿no?, por el SENA. ¿Fue difícil o fue fácil? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, no es tanto por una dificultad o por una facilidad, ¿no? El SENAC está allí, además nosotros tuvimos una coproducción con España y los coproductores españoles estaban impresionados de cómo funciona incluso nuestra ley de cine y de la institución que tenemos allí, ¿no?, que es el SENAC. Y lo que es importante es tener un proyecto sólido. Ese proyecto lo pude hacer a partir de mi trabajo de campo, son todos procesos muy lentos. Presentar un proyecto primero de desarrollo, tuve el apoyo del SENAC para ese proyecto de desarrollo que me permitió hacer toda esa investigación internacional, si no habría sido imposible. Y a partir de toda esa recopilación de información, entonces pude dar el paso a la escritura de un guión, que es una base, ¿no?, para hacer el documental, de tener otros apoyos y en la coproducción con España luego conseguir también el apoyo del Fondo Ibermedia, que fue también esencial para la culminación de la película. Entonces, sin tener un apoyo local, un apoyo nacional tan fuerte y tan sólido como el SENAC, por supuesto que habría sido imposible. Y luego otro paso esencial, que es este de ahora, que es el de poder llevar la película a cines, porque muchos documentalistas o ¿no?, muchos creadores terminamos un documental, pero luego es muy difícil la difusión de un trabajo como ese, ¿no? Y poder tener ese apoyo para llevarlo al cine aquí es esencial. Eso es un gran logro y además está en la ley, ¿no?, Sí. Plasmado. Y yo quería resaltarlo porque recientemente, digamos, estas empresas del cine, Cinex y Cines Unidos, solicitaron una reunión con el SENAC para hablar este tema de los documentales porque para ellos no les es rentable, pero por supuesto no lo dicen así, sino que, bueno, las salas de cine no son tan visitadas, habría que reconsiderar eso y más allá de una reconsideración, eso está en la ley y es una ley que defiende los intereses de toda la sociedad y una transformación cultural, ¿no? Entonces, yo resalto eso como una fortaleza y un avance en un proceso de transformación que se ha venido dando en Venezuela, que se dé oportunidad para que se muestre esos trabajos. Cuéntanos, sin profundizar al detalle, para que la gente vaya a verlo, pero ¿cómo contaste esta historia? ¿De qué forma está plasmada? Bueno, una de las cosas que eran esenciales para mí en esta película era poderle llegar a los espectadores desde un lugar más cercano a la emoción. O sea, yo no quería hacer un documental con un formato de biografía clásica, donde igual alguien se sentara, recibiera la información de, bueno, esta señora nació en este pueblito, hizo estas cositas y luego se murió tal año, ¿no? Sino que realmente pasé mucho tiempo buscando explorar otras fórmulas cinematográficas que me permitieran llegarle al espectador a través de la emoción. ¿Por qué? Porque es un rol muy difícil el de querer transmitir la fuerza y la potencia de una mujer así, ¿no? Y no lo podía hacer de una manera lineal, cronológica, clásica, sino que tenía que utilizar sus propias herramientas como la música, el ritmo, pero el ritmo no solo de los Kitty Plus, sino el ritmo de lo que la rodeaba a ella, su naturaleza, ¿no? Todos los elementos sonoros de la película son esenciales. Entonces, yo en ese sentido hablo de esto no tanto como un documental, sino como una película que es un retrato, es una interpretación, una de las tantas posibles interpretaciones de la vida de Belén, transformada en un gran homenaje, ¿no? Y que de alguna manera está compuesto así, está compuesto como un rompecabezas de tiempos, de pasado, presente, relaciones también rítmicas, internas, dentro del material, dentro de lo que fue su vida. Y lo que trato es que eso llegue a cada uno en una manera física, de alguna forma, y que puedan llevarse eso de repente no sabiendo específicamente todos los detalles de la vida de Belén, pero como una experiencia que los conecta con Belén. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Adriana, por venir acá, por hacer este trabajo tan hermoso. Y a ustedes, usuarios y usuarias de Vive Televisión, los invitamos a que vayan a la sala de cine a ver cine nacional y a ver además este tipo de trabajo que reivindican nuestra historia, nos permite reconocernos como venezolanos, venezolanas y además como mujeres libertarias, porque al final Belén también seguro era eso. Nos despedimos, chao.
Muchas gracias. Bueno, Adriana, tú quieres mi fe bautizo. Yo nací. Cuéntame, güey. Nada de saludar. Bueno, Adriana, mi nombre es Palacio Belén Marías. You know, the difficult part of this is to get to the people that didn't experience her greatness. You played with her, you played for her, and you don't know how to explain that experience to me. It was high, spiritual. How to evoke that in a film made by pieces of others' chaotic memories, just traces of her. She's not here anymore to tell us her own story, to reinvent it in her own way as she wanted us to remember her. It's my point of view, my notes, my selection, my editing. I can give an idea of her, and I'll always be inside or aside, and it will be just an idea. But a life story? You've got to create that aura as an artist. You just can't be the footage. You've got to add to that the artistic part, which will show that through the imagery. And when you see a powerful spirit, you see the aura before you see the big. If she's coming down up around the corner, you already see the aura before they turn the corner. You can say, well, what's that light? Then the person comes. De ser músico, ¿no? Y pertenecer al grupo Legua, Belén seguía manteniendo la tradición del cultivo de cacao, tenía una hacienda de cacao, cultivaba el cacao, tenía un conuco también, y ella tocaba, dentro del grupo, tocaba el kitiplá, pero no solo tocaba el kitiplá, sino que mantenía los conocimientos del corte del bambú. Eso además lo transmitía a los niños del pueblo. Belén era una representante muy especial dentro del pueblo, ¿no? O sea, una representante por un lado cultural, con su música, por otro lado una abuela, una madre, ¿no? Y en muchas ocasiones también una niña. Era como una especie de eje. Sí, feliz tarde, usuarios y usuarias de Vive Televisión. Estamos en esta segunda emisión del Día de Diálogo de Saberes. En esta ocasión nos acompaña una joven, ella es documentalista, antropóloga, realizadora del documental Belén,
Y bueno, nosotros vamos a conversar sobre ellas para analizar este documental, digamos su motivación, porque Belén es una mujer, digamos, representativa de la cultura afrodescendiente. Yo quisiera, Adriana, que nos conversaras cuál fue la motivación, la idea, por qué consideraste importante esta historia de Belén como mujer para mostrarla y que no solamente los venezolanos, sino también en el mundo se conociera. De inspiración en general dentro del pueblo, y lo terminó siendo para mí. Después de 4 meses de vivir allí con ella, yo decidí que quería volver, después de terminar mi tesis etnográfica, quería volver y hacer una película sobre Belén. Entonces allí mismo en el pueblo empecé a hacer algunos apuntes audiovisuales, ¿no? Al final de mi periodo allí llevé la cámara, grabé algunas cosas con ella, ya teníamos como una relación muy cercana también, y mi idea era volver a filmarla en el pueblo. Solo que un año después, que es cuando voy a empezar el proyecto, Belén muere en el 2009. Entonces decido que dentro de un poco de la dolor... Ya me has comentado que se ha estrenado en otras partes. Bueno, en el 2008 voy para Tapipa, su pueblo, en Barlovento, a hacer un trabajo de campo etnográfico dedicado justamente al estudio sobre memoria y representación afrovenezolana. Y en particular me interesaba acercarme a un grupo de mujeres tamboreras, que es el único grupo femenino de tambor de Venezuela, que es el grupo Leguá. Y ellas todas, la mayoría son originarias de Tapipa y vivían allí. Entonces, como trabajo etnográfico, pues es ir allí y allí descubrí a Belén, ¿no? Belén era la estrella del grupo. Cuando yo llegué ella tenía 72 años y aparte del dolor de la pérdida, ¿no? No solo para mí, sino obviamente toda su gente, decido que igualmente quiero hacer la película. Y ahora con más razón, ¿no? Para rendir un homenaje a una mujer que, digamos, cultora y que al final son las protagonistas de nuestra construcción como sociedad, porque siempre yo creo que los cineastas, documentalistas, buscan historias que para ellos consideran grandilocuentes, pero realmente lo esencial, lo bello, lo hermoso está en lo cotidiano, y muchas veces invisible, escondido, y no se le da rostro a eso. Yo quiero que veamos el tráiler ahora sí, ya lo tiene nuestro equipo de producción, adelante.